Esse podcast é um oferecimento de Samsung Galaxy AI. E sabe o que mais ele te oferece? Que tal um intérprete em tempo real na palma das suas mãos para você nunca mais ter problemas em viagens ou reuniões? E falando em viagens, não precisa mais ficar com aquela foto torta. Com a câmera aprimorada, você deixa sua foto genial sem ter que baixar outros apps. Tem tanta coisa que o Samsung Galaxy AI pode fazer por você. Clica aí no banner para descobrir o que. Galaxy AI, a inteligência artificial nas suas mãos. Tem um momento na carreira que precisamos dar um passo além. É hora de fazer uma pós-graduação. Só que muitas vezes o custo pesa no bolso, inviabilizando tudo. Com a pós-graduação do Senac, você não tem esse problema. Cursos com até 50% de desconto e muito mais tempo para pagar. TCC opcional, modelo flexível com aulas presenciais e online e alguns cursos com apenas 12 meses de duração. Não tem mais desculpa, hein? Saiba mais em sp.senac.br/pós-graduação. Perfecto. Yo, mira, voy a hacer una cosa. Yo lo que voy a hacer es que, bueno, ya está esto grabando, ¿vale? Y vamos a hacer un poco para que parezca la típica entradilla improvisada, que luego la gente se piensa que no es improvisada, pero realmente sabemos que sí que lo es, ¿vale? Pero bueno, y ahora sí, ya un poco más en serio, que muchas gracias, que me hace mucha ilusión, que me vais a permitir que me ponga un poco minino. Bueno, porque para mí grabar un episodio de Brand Stoker con vosotros dos me hace más ilusión que las gafas con la cresta esta de Curro de la Expo 92. O sea, que para mí es un orgullo. Nos está poniendo muy alto, cuidado con Curro. Curro es uno de nuestros referentes, cuidado. Nosotros también nos sentimos en lo más alto ahora mismo del podcasting y bueno, pues también agradecerte tu llamada, por supuesto, y bueno, nos gusta juntarnos con podcasts así pequeños. Si no fuera porque tenemos que hablar de los carlistas, cerraríamos ya el podcast. Hostia, los carlistas, hablaremos de los carlistas. Tengo ahí mandanga, bueno, a ver que no. Vale. Esto ya ha empezado, ¿vale? Esto ya... Vale. Sí, todo el lío. Ya sabes que luego esto se corta en edición, las cosas que valgan se cortan. Esto es lo que se tiene que quedar realmente. Brand Stoker con Rubén Galgo. Para mí es un lujazo el teneros y sobre todo, joder, el hablar con vosotros y poder debatir de una marca con historia y sobre todo, Jolín, porque soy muy fan de vuestro podcast. O sea que bueno, pero ¿quiénes sois? Voy a explicar a la gente quiénes sois. Vale, mejor. Como siempre, normalmente, seguramente ya habré puesto en el título del podcast quiénes sois, así que bueno, claro. Ya hay spoiler. Queda asqueroso, es como los vídeos de bueno, os voy a contar qué va a pasar en el vídeo, si ya lo pone en el título, chicos, que tampoco... Claro, efectivamente. Pero bueno, seguramente el que nos esté escuchando a día de hoy, o el día de mañana, cuando escuchen esto, es porque ha leído en el título quiénes están detrás del podcast, de Esto también es política, que hoy nos prestan sus dulces voces para hablar de la marca HSBC, que sois Miguel Rodríguez Clap y Mario Girón del podcast Esto también es política. ¿Ha dicho prestar? A mí no me había contado esto, Sí, bueno, ya sabes que luego nosotros hablamos ya de la factura, ya me la pasan luego, sí. Bueno, que lo he dicho, que muchas gracias por este regalo, que me hace mucha ilu. Voy a presentaros un poco a cada uno, ¿vale? Vale. Para que la gente, seguramente, mucha gente, de verdad, que mucha gente que escucha Brand Stoker, a vosotros os escuchará también, seguramente, porque además he hablado de vosotros en un montón de lados, en el canal de Telegram, o sea que bueno. Pero por si alguien no lo sabe, diré que Miguel es madrileño del 82, además es de los grandes, es Team Naranjito como yo, sí señor. Naranjito bueno. Eres licenciado en Historia por la Complutense, eres profe, además, y sé que estabas estudiando, no sé si has terminado ya la carrera de Ciencias Políticas. No, la voy haciendo, la verdad es que es un poco por placer y la voy haciendo un poco a mi ritmo. De hecho, ahora, por ejemplo, este año he cogido cosas, o estos años también he cogido cosas de filosofía y cosas así. Voy un poco formándome un poco a pellizquitos de cosas. Voy poco a poco, a mi rollo. Pero eres profe... Soy profe de historia y de economía también. Hostias, joder, ahí a lo divertido. Bueno, después de aprobar teoría del presupuesto público, todo me parece muy fácil. Si os vale de algo... Bueno, y por el otro lado tenemos a Mario Girón, que también es madrileño. Este es un poquito más yogurín, le sacamos un año, bueno, Miguel. Lo que quedó por ahí en el bolsillo de Doraemon, también te digo.
Sí. Mario es técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas Joder. y actualmente es formador en nuevas tecnologías y desarrollo web. Estás a tope con tu Instagram con las micropíldoras estas para... Es lo que me está dando el pan para comer para mi hijo ahora mismo. Te Sí. estás haciendo Instagramer, ¿no? A tope. Sí. Ujú. Vamos, que realmente lo que eres es un full stack developer de pro, ¿vale? Sí. Y además es que somos compis en MadPod, en la Asociación Madrileña de Podcasting. Estamos Es en la verdad. cúpula, somos la cúpula del podcasting madrileño ahora mismo. Ahora mismo no hay nada más alto que nosotros en el podcasting madrileño, Bueno, creo. la presidencia ojo, o el presidente tampoco es que nos haga Un respeto al señor presidente. No nos hace sombra por la altura y por eso, pero altura. por el flequillo sí. Sí, eso sí. Bien documentado, don Rubén Galgo, muy bien. Además, tengo que decir, ya que habláis de edades, mañana cumpleaños el señor Miguel Rodríguez y yo he cumplido el lunes, o sea que estamos todos aquí Hostia, qué equilibrados, bonito es pasando esto. años constantemente. ¿Ves? Si al final el regalo era para mí, pero lo tenía que haber hecho ya vosotros. Es un regalo estar aquí. No, es un regalo para estar nosotros aquí. también es un regalo. Es un regalo Sí. que ya nos cobraremos. En carnes. A ver, la historia, el origen de todo este trasunto, ¿vale? De liarnos y de hablar un poco de la marca HSBC, de esto que podríamos llamar, esto también es Bram Stoker, ¿vale? En este mix, ¿vale? Básicamente tiene que ver porque a mí me da mucho miedo hablar de los bancos, ¿vale? Esto además lo hablaba hace ya un par de años. Yo creo que me hizo una entrevista a Agus, Verdugo 789, en su podcast El Sintonizador, y me preguntaba, ¿por qué hay alguna marca de la que nunca hablarías? Y digo, pues una marca de un banco. Y en concreto, bueno, en su podcast hablaba del Banco Santander, porque hubo un periodista que descubrió la auténtica historia del Santander, luego le llevaron unos sicarios, bueno, el tío se ha tenido que pirar, bueno, ha sido una movida No, un poco... no creo yo que en ese negocio se mueva con sicarios, no creo. No se lleva. No, y ahora cuando veamos un poco más la historia veremos que se hacen cosas vanas, un poquito peores. Y el origen un poco es ese, el poder hablar de una marca con historia. Aquí hay mucha mandanga, hay mucha tela que cortar. Vamos a hablar de un montón de temas de templarios, de la ruta de la seda, de Pablo Escobar, de la familia Rothschild, del opio, incluso de un unicornio, o sea que va a estar todo aquí un poco entrelazado, ¿no? Me gusta cómo metes clickbait siempre, o sea, mezclas cosas que igual no nombras ni nada, ¿no? En el episodio, pero lo metes ahí para que la gente lo escuche, está muy bonito. A lo mejor es una mención que no tiene nada que ver con el contenido, pero ahí está, ¿no? Ahí creando un poquito de... Una pregunta sería, ¿el hype. unicornio tiene algo que ver con el opio? Bueno, lo desvelaremos más adelante. Claro. Bien visto, bien visto, bien visto. Pues nada, pues vamos a contar un poquito el origen de la marca HSBC y el origen de la banca. Así que nos vamos a Hong Kong para profundizar un poquito en esta historia. Vamos a empezar un poco por el origen de la banca, ¿vale? Normalmente, bueno, esto es un poco lo que he podido indagar así un poco por encima por internet. Todo el mundo, hay una especie como de consenso, ¿no? De que Mesopotamia es donde empieza todo esto, que es donde se encuentran los primeros agricultores y los comerciantes que empiezan a comerciar pues en Fenicia, en Asiria, en Babilonia, en toda esta zona aproximadamente en torno al año 2000 a.C. Y posteriormente los griegos y los romanos, ¿no? Pero fue aquí donde ya empezaba a haber pues ese intercambio, sobre todo muy asociado con la agricultura, ¿no? Entonces, en ese momento, ya de repente, pues en el Imperio Romano empiezan a surgir los prestamistas y se empiezan a aceptar depósitos a cambio de dinero, ¿no? Que eso yo creo que es el primer gran hito dentro del mundo o la historia de la banca en general. Y luego ya entramos en la Edad Media y en el Renacimiento, que es cuando empiezan a aparecer esas grandes familias, que a mí es lo que me llama la atención, ¿no? De Venecia, de Génova y Florencia, ¿no? Con su famosa banca florentina, que empiezan a controlar toda la pasta de Europa, realmente. Y a mí eso es una cosa que me llama mucho la atención, Miguel, porque no sé por qué, o sea, qué tiene Italia en aquellos años, en la época del Renacimiento, que se mueva la pasta, porque, joder, el Renacimiento vale que está allí en toda la parte de la cultura y demás, pero en el resto joder, en España, por ejemplo, o en Alemania, o en la propia Inglaterra, también había mucha pasta. Y de repente surge ahí con los Bardi, los Perucci, los Medici posteriormente,
No sé cuál es un poco ahí lo que hace que se atesore ahí Bueno, tanta tiene pasta. que ver que al ser más que en Italia es el norte italiano, porque el sur es otro rollo. El norte italiano tiene que ver con que es el lugar donde se va a desarrollar por primera vez ese grupo social que vamos a conocer con el nombre de burguesía, que es esa clase que se va a empezar a enriquecer a través del comercio y que bueno, va a heredar esas actividades bancarias, o bueno, en realidad es en esta época cuando la banca moderna empieza a tomar forma, digamos que ven a la posibilidad de prestar dinero, de tener sucursales en otras ciudades italianas y en otros lugares, ven la posibilidad de ganar dinero mediante ese negocio también. Porque una de las cosas muy más curiosas es que en la Edad Media lo que era el préstamo a cambio de un interés, es decir, de un beneficio económico y demás, la Iglesia Católica lo prohibió y eso quedó en manos de judíos. Pero cuando eso empezó a dar muchos beneficios, por ejemplo, a los templarios, por lo que sea, los cristianos occidentales dijeron, bueno, a ver, vamos a deliberar nuevamente este tema porque quizás nos estamos perdiendo aquí algo. Pero vamos, es sobre todo por el Renacimiento, que evidentemente su centro es en Italia, es donde empieza a desarrollarse esa burguesía que empieza a acumular, principalmente a través de actividades comerciales, ese dinero que luego además utiliza para prestar en sí y hacer beneficio con él. Es que me ha flipado. ¿Era más rollo préstamo de dinero porque ellos tenían mucho y de alguna manera se lo podían prestar? ¿O era un poco más como lo conocemos ahora de, oye, voy a guardar mis ahorros, tú trabajas con ellos y luego los puedo obtener en cualquier Era un poco momento? de todo, pero principalmente, sobre todo, los banqueros italianos y después los alemanes, los Fugger, que luego empiezan a prestar dinero a diestro y siniestro a los papas, al emperador, a todo el mundo, lo hacen a partir de sus propios fondos. Lo que pasa es que en cualquiera de los casos, bien te lo prestan, bien te guardo el dinero a cambio de que puedas ir, por ejemplo, si vienes a dejarme el dinero a Venecia y te vas a Roma, yo tengo allí un agente y te llevas este papelito y allí te van a dar dinero y, quiero decir, empieza a funcionar como sucursales. Lo empiezan a hacer tanto como con sus depósitos como con sus propios beneficios. Entonces, claro, eso empieza a petar ahí de pasta, le empieza a salir la pasta por las orejas muy rico, causando también, por cierto, el odio de muchos reyes, que se empiezan a endeudar mucho con ellos, y empieza un poco ese odio de todo el mundo tiene a los bancos, pobres bancos, nadie les entiende, pobrecillos. Que dura hasta la actualidad, Sí, estamos sí. igual. Todo el mundo Hostia, que ahora con el mío, o sea que, sí. Es verdad lo que dices de los reyes, porque es lo que le pasó un poco a los templarios. Al final desaparecieron un poco por eso, ¿no? Porque fueron directamente a por ellos porque de repente tenían el control económico de un montón de pasta, ¿no? Y que yo esto no sé muy bien. Es verdad que yo lo leí en bastantes libros de historia, ¿no? La famosa historia que los templarios crearon la famosa orden del Temple, la conquista de Jerusalén, y que unos años después empezaron a proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa y demás. Pero luego, de ahí a que terminen creando una especie de sistema capitalista, que además era internacional, fue el primer sistema que era internacional, que lo que hicieron ellos, tenían una encomienda en Toledo, y tú dejabas ahí tu dinero, ibas a Jerusalén tranquilamente, y cuando llegabas a Jerusalén ibas a la encomienda de Jerusalén y podías recuperar esa pasta. O sea que ese fue realmente su gran invento, digamos. No sé esto si luego les daría para tener poderes ocultos y demás, pero desde luego sí que tenían un poder económico bastante grande en aquella época, ¿no? Luego toda la leyenda que se ha creado después, pues muchas veces tiene que ver más con el folclore. Pero sí que es verdad que a muchos reyes eso les asustaba. O sea, que estos tíos tengan este poder y que tengan esta pasta, ostras, y que le tengamos que pedir nosotros ayuda a ellos, es un tema delicado. De hecho, los templarios llegaron a financiar a reyes, y de hecho el problema, o bueno, el acuerdo al que llegó el rey de Francia con el Papa en ese momento para, en un momento dado, a principios del siglo XIV, disolver completamente la orden. Evidentemente, los templarios están rodeados de mucha mitología, mucho misterio, siempre ha gustado mucho, ¿no? El salseo ahí un poquito de la herejía y todas estas cosas. En realidad lo que pasaba era que los templarios tenían una cantidad de riqueza. Hay que pensar que desde el momento que se crea, también pasaba con otras órdenes como los hospitalarios o como las órdenes españolas, las de Montesa, Calatrava, todas estas, pero claro, los templarios eran las más potentes. Y claro, o sea, lo que empezaron fue a recibir una cantidad de donaciones, de herencias, porque había mucha gente que cuando moría dejaba sus cosas, sus posesiones en herencia a los templarios.
Entonces, los templarios empezaron a generar una cantidad de recursos que, claro, se convirtieron en pues, los mayores potentados probablemente de la cristiandad en su época. Más allá de misterios, folclore y demás, lo que pasa es que el rey de Francia le dice al Papa, mira, vamos a cargarnos a esto, vamos a confiscar sus cositas, no las vamos a repartir y ya lo vamos viendo. Entre otras cosas porque también es verdad que los templarios teóricamente solo debían obediencia al Papa, no tenían obediencia a ningún rey. Por eso tuvo que contar con el Papa, pero en realidad los templarios también hacían un poco lo que querían, o sea, tampoco hacían mucho caso al Papa cuando no les interesaba. Entonces, digamos que ahí hay mucho más de política y de interés terrenal y económico que otra cosa. También me flipa, ¿no? La capacidad que deberían tener en cuanto a riqueza se refiere para que tú, por lo que decía Rubén antes, oye, tú puedas dejar un dinero en una ciudad y que luego tengas ese soporte económico si vas a otra ciudad internacional separada por miles de kilómetros, etcétera, etcétera. O sea, que tenían ahí, pues supongo que de lo que comentas, de los aportes que recibían y de las cantidades de riquezas que podían mover Claro, internacionalmente. era, por decirlo de algún modo, era la orden a la que todo el mundo se apuntaba y si no te apuntabas, pues les hacías donaciones, pero hacían donaciones nobles, gente muy rica, como te digo, dejaban posesiones, gente que dejaba todo atrás, se lo entregaba a la orden y entraba dentro de la orden, porque era incluso un halo de prestigio, ¿no? Habían participado en la reconquista de Jerusalén, en las cruzadas, etcétera. Y es verdad que recibieron una cantidad de donaciones, tanto en formato de tierras, de casas, de campos de cultivo, de dinero, recibían de todo. Y además es que ellos tenían presencia tanto en Europa, que su origen es europeo, porque lo fundan caballeros francos llegados a Jerusalén, tenían presencia en Oriente Próximo, tenían presencia en España, porque también estuvieron presentes en la Reconquista, es decir, es que tenían territorio por toda Europa y por todo Oriente Próximo, o sea, claro, eran los ricos de entre los ricos. Pero realmente ellos no crearon un banco, una banca como tal, o sea, un banco... O sea, quiero decir, o sea, crearon este sistema bancario, digamos, entre comillas, ¿no? de las encomiendas, pero no fundaron una empresa, digamos... No pusieron cajeros, no, los cajeros no los tenían, las tarjetas. Claro, pero me refiero a eso, o sea, que realmente quien se adueñó, quien apropió, empezó a crear una industria, digamos, bancaria, realmente fueron familias que tenían pasta y que empezaron a especular un poco con el dinero de todas sus posesiones, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el siglo XV cuando empezaron a surgir el Monte de Piedad en Italia, que además aquí en Madrid, Caja Madrid originalmente era así, que era el Monte de Piedad, ¿no? Que al final era... Bueno, es el origen de las cajas de ahorro. Claro, ¿sí? Eso es. O sea, que al final era como casas de empeño, ¿no? Y que fueron evolucionando de alguna forma, pero que no fue... O sea, digamos que fue por uso y costumbre. O sea, no hubo nadie que dijo, venga, vamos a hacer un banco, o la idea como tal de banco... Sí, pero es curioso, perdona que te interrumpa, es curioso porque dice un historiador, Julián Casanova, dice siempre que la historia nunca se repite igual, pero rima, ¿no? Y hay cosas como que nos suenan. Los Montes de Piedad, que efectivamente son estos primeros bancos que no tienen un afán excesivamente lucrativo, porque, repito, venimos de para los cristianos, la usura que hacían los judíos, que era cobrar un interés excesivamente alto, era un pecado y te ibas al infierno y todo esto. Entonces, a estos Montes de Piedad se les permitía cobrar algo de interés, pero siempre muy reducido, se sacaban leyes y demás. Y la mayoría de ellos, por lo que sea, por la mala gestión, no sé si nos suena, las cajas de ahorro de la época se fueron todas a la mierda. Vaya. ¿Vale? Esto es así. Les debía a todo el mundo dinero, nadie les pagaba, bueno, por lo que sea. Y fue entonces cuando estas familias, aprendiendo un poco de ese mal hacer de esos primeros Montes de Piedad que se dan en Italia, y un poco siguiendo el sistema de sucursales que sigue los templarios, mezclan un poco las cosas y empiezan a crear la banca moderna. Esa banca que te permite, pues eso, tener letras de cambio, empezar a tener pagarés o ya, digamos, instrumentos mucho más sofisticados que se acercan a las cosas que utilizamos hoy. Las letras de cambio las seguimos utilizando hoy, por ejemplo. Sí. Y ahí hasta que llegamos al siglo XVI y los ingleses y los neerlandeses, que ya no se dice holandeses, son neerlandeses, introducen una serie... Por eso te quiero. Lo sabía, si es que os escucho. Es que está muy actualizado a nivel de países. Hay que bajarse la aplicación, ya última, para la actualización. La actualización de países, sí.
Sí, pero es verdad que estos tíos de repente se les fue el tema de las manos, empezaron aquí a especular con ingeniería monetaria, de especulación monetaria y demás, y al final se les fue de las manos y fue cuando surgió todo el tema este de los bulbos de tulipán, que fue uno de los, no sé si la primera o de las primeras crisis bancarias de la historia. Bueno, crisis ha habido siempre, porque siempre han existido. Además, en el tema, en el tema monetario, porque bueno, lo de los bulbos de tulipán y todo esto tiene que ver también con el tema de la moneda, que también es algo tradicionalmente ligado a la banca. Al final también han sido casas de cambio. Había muchas monedas y había que, pues, podías ir con tus florines de donde fueran y te vas a Francia y no te sirven de nada y tienes que ir a un banco para que te las... O sea, al final, claro, se dan cuenta, de hecho es un poco también el origen de los bancos centrales, se dan cuenta de que el control de la política monetaria, digamos, de aquella época, influye mucho dentro del comercio, claro, y ven que pueden sacar mucho beneficio, y en eso hay que decir que los británicos y los neerlandeses, protestantes ellos, son muy avispados. Sí, sí. Porque entre los protestantes no hay tanto problemita como con los católicos. ¿No era un negocio un poquito arriesgado? No sé, quiero decir, montar un banco o una estrategia comercial de este tipo con la economía de las personas, en las que entiendo que en aquella época no había muchas personas con una economía muy boyante como para poder decir, oye, voy a hacerme aquí unos ahorros y tal. ¿No era un poco jugarse un poco los monises? Entrar por ahí. Pero la cuestión era que al final es que también hay que ponerse en la época. Estamos siglos XV, XVI, es la época de los descubrimientos, grandes expediciones, grandes guerras. En el XVII viene la guerra de los 30 años y los reyes, los países, la gente pudiente o la gente que lleva a cabo esas, vamos a llamarlas aventuras, necesita financiación y necesita alguien que ponga la pasta o que adelante la pasta a cambio de futuros beneficios o futuros lo que sea. No. Y ahí, quiero decir, si la banca existe más o menos desarrollada, Rubén decía, existe desde Mesopotamia, porque va unido mucho a la actividad comercial, sí. Y es algo que es inherente al ser humano. La actividad comercial existe desde hace mucho y digamos que la actividad bancaria más o menos desarrollada la acompaña casi siempre, porque siempre hay necesidad de afrontar determinados retos económicos que precisan de recursos financieros que en un momento dado no se tienen y que alguien te los facilita a cambio, por supuesto, de su beneficio, claro. Claro, que al final los clientes eran otros, tenían otro tipo de clientes, no es el cliente medio que conocemos ahora. No, el campesino, si eso, claro. Si tenían un monte de piedad, pues bueno, iba a dejar ahí lo que podía, dejaba su crucecita o lo que fuera, a cambio que le dieran unas monedillas. Eso es porque no regalaban sartenes ni estas de cocina. Ni teles Samsung como Bankia. Claro, no tenían visto. A mí lo que me flipa es que el detonante de todo eso que fuese lo de los tulipanes. O sea, joder, anda que no hay cosas, no sé, que puedan tener aparentemente más valor. Pero... Ya, pero esa es una cuestión muy interesante que, por cierto, yo trato en clase y les intento a mis alumnos hacerles pensar. En realidad es que el dinero que es. Si es que al final el dinero es valioso porque nosotros le damos valor. El dinero no siempre han sido monedas. A veces ha sido granos de cacao, a veces han sido la sal, a veces han sido plumas. En la zona del Amazonas, las plumas de determinadas aves eran muy, muy valiosas y muy codiciadas y eso era dinero. Qué bueno. Al final el dinero no es otra cosa que un acuerdo, un consenso que tenemos todos los habitantes de un determinado lugar, que decimos que esto es valioso y que confiamos en que si voy con eso a una tienda me lo van a aceptar por comprar algo. Claro, como en el casino, vas con la ficha amarilla y es la que vale la de 3 dígitos. Es un plastiquete. Claro. Pero mientras todos, todos le demos valor, todos lo querremos, eso puede ser una moneda. La moneda al final no es otra cosa que una herramienta. Es verdad que estamos acostumbrados a monedas y billetes, pero si en vez de monedas y billetes hubiera sido, pues yo qué sé, vasos de cristal, pues, sí, vasos igual de cristal. Sí, al final es a lo que le demos valor, es un valor subjetivo en el fondo. Uh-huh. La verdad es que también los españoles ahí hemos sido muy cucos, porque con todo el tema este de los barcos que venían de América también hemos especulado ahí un poquito. Algo, por lo que sea. Eso va... Hombre, además lo que pasa es que con esa especulación que evidentemente favorecía a quien favorecía, quien lo pasaba mal eran los de siempre. Aquí cuando empieza a abundar el oro y la plata venida de América, realmente quien lo pasa jodido es la gente, porque cuando tú metes oro y plata a mansalva lo que hacen los precios es subir y la gente que es pobre pues no puede comprar cosas. O sea, al final, pero vamos, que ya te digo que puede ser oro o plata, puede ser bulbos de tulipán o puede ser granos de cacao. Esto
a lo que depende, lo que le queramos dar valor. Sí. Joder, y luego también estoy viendo que a finales del 1600, el rey de Inglaterra, que además tengo que decir la casa, porque me parece, luego hablaremos un poquito más de esto, que pertenecía a la casa de Orange, que es una familia nobiliaria de origen alemán, que está también entroncada con los Países Bajos. Este tío creó un banco, de hecho creó el Banco de Inglaterra para financiarse a sí mismo. O sea, al final, yo creo que quien escuche este podcast, después de este episodio, yo creo que va a terminar primero odiando a los ingleses, eso seguro. Bueno, otro más. Y luego, los banqueros, es que desde el principio, o sea, es una falta de escrúpulos brutal. Pero, joder, el propio rey que se monte un banco para financiarse a sí mismo, joder, macho. No, pero no es muy diferente a los bancos nacionales, sobre todo que van a empezar a surgir en los siglos XVIII-XIX. Los bancos nacionales van para financiar al Estado, al pseudoestado, a la monarquía, lo que haya en cada caso, para que no les falte el fluido económico. Es así. Sí. Y luego realmente se considera, digamos que lo que es la banca actual, tal y como la conocemos a día de hoy, se lo debemos a la familia Rothschild, que también suena también en un montón de libros de conspiraciones, judíos también, alemanes también, de origen alemán. No, sí lo tienen todo. Y al final ellos son los que dan un poco ese enfoque del que comentabas tú antes, ¿no? De banco central, digamos, como de banca europea, que al final es la que de alguna forma te permite esa agilidad monetaria de, pues eso, lo que comentábamos, ¿no? Me voy a Londres y puedo pagar, me voy a España, voy a Alemania y puedo tener esa fluidez como si estuviese en mi propio país, ¿no? Y eso es algo que también le debemos a esta familia y a otras tantas, porque comentabas al principio, Miguel, que no era en toda Italia donde surgían estas familias, sino en el norte de Italia, pero claro, el norte de Italia está muy pegadito a Suiza, está muy pegadito a Alemania, es decir, ahí hay un cogollito que desde el desconocimiento y oyéndote antes, no sé si desde Italia se pasaron esas familias a Alemania, empezaron a establecerse allí, porque luego yo me pongo a mirar y veo los Hannover, de que también nos suenan a todos, de origen alemán, los Orange, alemán, los Rothschild, alemanes, los Habsburgo, que además aquí en España les hemos tenido bastante y son realmente los que nos hicieron grandes, como gran nación y bla, 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 bla. Todos son familias... España era grande, hombre. Joder, todos son qué alemanes. Bueno, es que en realidad el centro... Hay que pensar que las zonas más ricas económicamente es Centro Europa. Piensa que allí es donde están las minas más importantes de Europa, la zona principalmente en Alemania, pero la zona que pega con Austria, la zona que pega con Suiza, la zona occidental de Polonia. Países Bajos es desde la Edad Moderna es una potencia comercial, igual que los británicos dominan la navegación, como la dominaron los españoles durante un tiempo, y los portugueses, que también fueron potencia comercial. Solo que por lo que sea luego pues la pobre península ibérica se vino abajo. Pero esto es algo que continúa a día de hoy. Si vemos algún mapa, por ejemplo, voy a irme un poco a términos actuales, si vemos algún mapa de PIB en la Unión Europea, las zonas más ricas siguen siendo Centro Europa. Es lo que se llamó el Pentágono en su momento, a día de hoy se llama la banana europea, que me parece algo muy curioso. Qué gran nombre. Y claro, imagínate explicar esto en clase, también te digo, con adolescentes. Que es un poco el Pentágono o las 5 ciudades que son Milán, Frankfurt, Múnich, Londres y París. Esa zona es evidentemente la más rica, la cuenca del Sarre, que es la zona fronteriza entre Alemania y Francia, la zona de Países Bajos, que como digo, ya en el siglo XVI se convierte en una potencia comercial. Cuando España empieza a sufrir los ataques a su imperio colonial, son principalmente de británicos y neerlandeses, que son... pues eso, sí que son un poco cabronías, empiezan a utilizar a los corsarios y todas estas cosas para robar el oro y la plata y demás, que también, claro, esos ataques enriquecían a sus monarquías, en el caso de Provincias Unidas a su parlamento y a sus burgueses, pero al final todo rodea a Alemania, esa zona centroeuropea, que claro, es donde está la riqueza y donde a día de hoy en Europa sigue la riqueza. Fíjate, yo esto de las minas no lo asociaba, no lo sabía, pero ahora que lo dices, me ha venido a la mente cuando estuvimos hablando de la marca de Stadler,
de los lapiceros. Ujú. Todas estas marcas y Faber-Castell y todas estas marcas nacen en una zona de minas, porque hay un montón de minas de carbón y es de donde sacan todo el material para hacer los lápices y todo lo que viene detrás. Y es verdad que es no sé si es exactamente esta zona, pero sí que era un cogollito donde había mogollón, o sea, mogollón. O sea, y tiene, claro, ahora que te oigo tiene todo el sentido del mundo. Sí. Sí, ya te digo, la zona del Sarre es la zona más o menos donde la frontera, donde se juntan Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Francia. Luego tienen la zona de Silesia, que es la zona pegada a Polonia. La propia Alemania tiene muchas minas. De hecho, por eso Alemania, cuando acaba su unificación en el siglo XIX, rápidamente se convierte en la gran potencia industrial europea, solo superada o igualada por Gran Bretaña. No hay más, porque ellos disponen de esa riqueza con la que luego, también hay que decirlo, la manejan muy bien. Claro. Sí, han sabido manejarla y protegerla. Y a día de hoy, por eso Alemania, por ejemplo, es el centro económico de la Europa continental y casi me diría de toda la Europa, porque ahora mismo Reino Unido desde el Brexit está para ver. Ya, sí, están... Lo que pasa es que Londres sigue siendo el centro financiero mundial, o sea, europeo. Entonces, están ahí luchando. Frankfurt, Londres, están luchando para ver quién es el centro europeo financiero. Sí, yo creo que más adelante hablaremos de eso precisamente, de cómo mueven los hilos los ingleses. Pero yo creo que antes de un poco de entrar ahí en todo lo que viene por delante, ¿no? Para hablar de la marca del banco HSBC, yo creo que tenemos que explicar un poquito el origen, ¿no? Todo esto, digamos que el banco HSBC es un banco que se funda en Hong Kong, estamos hablando de China, y eso tiene cierta historia, y la historia realmente empieza con la ruta de la seda, realmente, porque fue cuando empezaron realmente cuando se estableció esa ruta comercial que se perpetuó hasta nuestros días y que los ingleses muy hábilmente pues utilizaron para montarse su business de opio, que es de lo que hablaremos posteriormente. Sí, no, la droga siempre ha movido dinero. Entonces, sí. Sí. A mí me llama la atención porque, primero he flipado con la antigüedad de la ruta de la seda, porque ya incluso los romanos he leído que la reactivaron, es decir, que ya tenía más de 7.000 años, que antiguamente era la ruta del jade. Se empezó a poner de moda con las mujeres romanas, porque empezaban a ver que las sedas que venían de allí le gustaban y se empezaron a poner de moda, y hasta tal punto que terminaron capitalizando el nombre y lo llamaron la ruta de la seda, ¿no? Pero ya desde antes del siglo I, que es cuando empezaron los romanos, ya había un tráfico entre Mongolia, India, Persia, Turquía, Europa. O sea, al final digamos que era como una especie de diagonal, una recta, digamos, horizontal, que atravesaba medio mundo, y por ahí, claro, pues por ahí se movía la panoja. O sea, que eso le vino muy bien. De hecho, había creo que Plinio el Viejo, tiene por ahí una frase o algo así que comentó, que decía: los chinos tejen telas como arañas, se convierten en un lujoso material para las mujeres y es una cosa llamada seda, ¿no? O sea, que de repente aquello fue un boom y empezó a arrastrar un poco a todo el comercio mundial, y se empezó a capitalizar y se empezó a concentrar hasta nuestros días, ¿no? Antes de seguir con el tema que lo voy a coger, no puedo evitar decir que bajona pasará a la historia como Plino el Viejo, también te digo, ¿eh? O sea, pero bueno. Sí, claro, el comercio con Oriente ha existido por ruta terrestre. Va a existir, de hecho, el origen del descubrimiento de América y del descubrimiento de la ruta de África por los portugueses viene precisamente porque los musulmanes conquistan Constantinopla y cortan ese flujo terrestre. Pero claro, existe desde hace mucho tiempo. Claro, los productos que venían de Oriente eran productos extraordinariamente caros, no tanto por lo que costaba producirlos, sino por lo que costaba llevarlos hasta Europa. Tened en cuenta que llevar por tierra algo desde China hasta, vamos a poner, Roma, aparte del riesgo que conllevaba, eran muchos meses, años de viaje, en algunos casos pagando aduanas, pagando seguridad, es decir, era extraordinariamente caro. Entonces, claro, esos productos que llegaban eran lo más de lo más, entre otras cosas porque costaban un riñón y medio. Pero ¿y en Europa nunca se han visto capaces, por ejemplo, de producir esos productos, aunque fuera con materias primas llegadas desde China? ¿O es que por contra China siempre ha tenido esa capacidad de
¿cómo decirlo? De montar como una especie de necesidades o de crear este tipo de productos para que fuesen consumidos desde Europa y que digas, joder, es que si no lo consumo hecho en China, como pasa más o menos actualmente, no es lo mismo. ¿Sabes lo que te digo? No, pero a ver, actualmente tiene que ver con el hecho de que es más barato comprárselo a los chinos ya hecho que comprar las materias primas y hacerlo tú aquí. Sí, ha perdido, digamos, sobre todo. el lujo ese, ¿no? Que se puede No, tener. claro, sobre todo porque aquí, por ejemplo, a los trabajadores, por los que seas, tienes que darle un salario digno, tienes que darle una seguridad social, esas cosas que la manía de sale cobrar, caro. macho, qué manía de cobrar. Que la gente, macho, de vivir. La manía de querer comer y que si te pones malo seguir Qué cobrando. caprichosa el la wifi. gente, joder. Pero en aquella época, digamos, el tráfico de materias primas no era tan sencillo. Además, hay que pensar que la agricultura de la época, por ejemplo, quiero decir, para cultivar determinadas cosas que se tienen que adaptar a un clima determinado no es tan fácil. Ahora sí, tenemos tecnología y tenemos técnicas que podemos adaptar determinados cultivos a determinadas zonas, pero en aquella época no estaba tan avanzado, bastante que hacíamos crecer plantas, que ya era un paso, ¿sabes? Entonces, eso no se llevaba. Además, la técnica de tejido, pues había que aprenderla porque era una técnica que se trabajaba, era milenaria en China y aquí en Europa, pues no. Entonces, al final volvemos a lo mismo, era más rollo intentar todo eso sin la seguridad de que te saliera bien que comprarlo allí ya hecho, traerlo y vendérselo a los ricos de turno y que te untaran bien. Bueno, y que supongo que además también para China le vendría bien, ya te digo, generar esa necesidad de compra de esos productos y un poco también por lo que surge luego el tema del banco de que estamos hablando, pues eso, la necesidad de también, oye, que los chinos consuman cosas nuestras, ¿no? Del banco del que usted me habla. Sí, es que claro, seguro que si digo las siglas las digo al revés. Ya. Ese fue un problema, que supongo que Rubén hablará de ello, ese fue uno de los problemas, que China no tenía necesidad de comprar productos europeos. Claro, efectivamente. Porque ya tenían bastante con lo suyo. Pero el tráfico, o sea, el comercio de productos de lujo venidos de Oriente llevó, por ejemplo, a los castellanos a meterse en una movida que es echar 3 barcos al océano cuando no se tenía muy claro si no se iban a caer por un lado, porque eso de que el mundo fuera redondo era una esfera, estaba todavía ahí discutiéndose. Como pasa actualmente, también te digo. Pero, para poder... Claro, hombre, terraplanistas al poder. Como para poder llegar por el otro lado a alcanzar el comercio, porque ahora las rutas terrestres estaban cortadas, los portugueses iban rodeando África, que para rodear una costa, solo un lado de la costa, tardaron 80 años. Era súper costoso, o sea, imagínate cómo de importante y qué de beneficios daba el comercio con no solo con la seda, era la que decía Rubén, principalmente con la seda, pero también las especias eran un comercio muy lucrativo. Pues imagínate los beneficios que tenía que dar para que la gente se echara al agua, al océano, vamos a ver si por aquí llegamos a Asia y podemos restaurar el comercio y ahora favorecernos nosotros. O sea pero el problema era que los chinos decían, muy bien, pero que aquí los productos europeos tampoco te creas tú. A mí la morcilla de Burgos sí no me cuadra. Los Manolitos, los Miguelitos de la Roda, ¿no? Que ponerle un palo a una bayeta para fregar hace que mis esclavos estén mejor, ¿no? No. Sí que es verdad que en el siglo XVI, cuando llegan los portugueses sobre todo a Macao, al sur de China, eso ya fue un impulso porque hasta entonces era todo a través de la ruta de la seda y empezaba a entrarse ya el comercio un poco por mar. Y luego ya cuando llegan los españoles a Filipinas la cosa ya se desata y le meten un ritmo bastante brutal. O sea, porque ya son varios puertos los que hay por la zona, entonces es más sencillo. Aquí ya... Una vez que ya tenemos esas dos colonias, entre comillas, ya nos plantamos en el siglo XIX y aquí ya sí empieza la jarana buena. Aquí es cuando ya vienen los ingleses a lo bruto y se dan cuenta que tanto especias, las sedas, las porcelanas, el té, o sea, todo lo que salía de China era maravilloso, porque además eran productos que se consideraban de lujo y costaban una pasta. Pero claro, la famosa Reina Victoria es aquí cuando entra en juego. La Reina Victoria, que también es de la familia Hannover. O sea, que para que veáis un poco lo que estamos comentando, ¿no? Que la pasta siempre está en manos de los mismos, ¿no? Pero es casualidad, ¿eh?
Como los que le toca mucho la lotería de Navidad. Claro. Y el Castellón. Sí, pero es curioso cómo además la Inglaterra o Reino Unido, a través de la Reina Victoria, empiezan a hacer negocios familiares, los empiezan a convertir en negocio de Estado, ¿no? De hecho, bueno, el propio padre de la Reina Victoria, Guillermo IV, fue el que empezó un poco a mover los hilos en esta dirección, ¿no? Porque fue en que empezaba a comprar, empezaba a traer material de allí, empezaba a especular con intentar llevar allí barcos, y incluso luego de esto también un poco se aprovecharon los españoles, porque el famoso galeón de Manila que teníamos los españoles venía cargado de plata de China. Y de hecho, no sé, leí el dato por ahí que creo que tenía como 700 veces más de plata que había traído solamente ese galeón español que toda la ruta de la seda durante toda su historia. O sea, que era una barbaridad. O sea, vieron que ahí había mucha pasta y empezaron a preocuparse por el tema de la plata. Empezaron a ver que los chinos tenían mucha plata y que ellos no. Entonces hay un poco donde la Reina Victoria pues empezó ahí se le empezó a revirar el colmillo y empezó a decir, hostia, aquí tengo que meter yo cuchara, que si no me quedo sin pasta. Sí, también es la época que empieza un fenómeno histórico que es el fenómeno del imperialismo. Las grandes potencias, sí, que ya el nombre invita. El nombre invita para que las pobres colonias pues los reciban con alegría, como nosotros a Mr. Hombre, Marshall. por supuesto. Es un fenómeno en el cual las potencias europeas, que han vivido un siglo XVIII medio de bajona, una Gran Bretaña que se va a adelantar porque su revolución industrial va a empezar antes que ninguna otra, y es el país que domina los mares, esto es así, pero las grandes potencias empiezan a buscar conquistar pueblos incivilizados, a los que, por supuesto, les van a traer a la civilización esa misión casi cristiana y caritativa para con esos pueblos. Vamos a quitarles y a hacerles borrarles su cultura y vamos a enseñarles lo que es la civilización. Pero ya que estamos allí, vamos a aprovecharnos de sus materias primas, vamos a aprovecharnos de su mano de obra mucho más barata, cuando no esclava directamente, y vamos a empezar a explotar todo. Y de hecho eso es lo que hace que los británicos además se interesen especialmente por la zona asiática, pero no van a ser los únicos. Los franceses enseguida van a llegar a la península de Indochina, donde están Vietnam, Laos, Camboya ahora. O sea que quiero decir, es una zona que empieza a llamar la atención a las grandes potencias europeas y a Estados Unidos y a Rusia, al Imperio Ruso también, que está por ahí, claro. Pero más allá del imperialismo y de la necesidad de abarcar territorios extra, ¿podía ser China con este enriquecimiento, digamos, un peligro? ¿O lo veían de esa manera? En plan, oye, vamos para allá a sacarles, pues como hablaba antes Rubén, la plata a los chinos porque igual, yo qué sé, de repente se vuelven en nuestra contra. No creo que China fuera una preocupación política, por lo menos no en este momento. Luego cuando cuando Gran Bretaña se establece en la India y ya se establecen ya colonias territoriales allí, esto a lo mejor no está bien la cuña, pero lo hemos hablado en los episodios de Afganistán. Está muy bien metida, sí. Y iba a hacer yo la cuña también porque además con todo esto que estoy diciendo de los ingleses, me acuerdo de cuando querían meter el ferrocarril precisamente allí en Afganistán, en que lo comentabais en el podcast, y que decían que no querían, los afganos decían que no, que pasamos de trenes, que no queremos saber nada los ingleses, que ya sabemos por dónde vais. Claro, entre otras cosas porque ese era su modus operandi, llegar a un sitio, mostrarles la grandeza y la belleza y las mejoras de vida que suponía la civilización occidental, la civilización de los blancos occidentales, que traíamos cosas como los salarios o como el ferrocarril y las máquinas. Y allí en Asia, en algunos lugares como Afganistán o incluso la propia China, lo veían con mucha desconfianza porque en realidad, claro, veían el peligro de nos queréis imponer un estilo de vida que no es el nuestro, que no queremos, pero también por otro lado hay que reconocer que los británicos eran muy superiores militarmente a cualquiera a cualquier país de esa zona. De hecho, así lo demostrarán en las guerras del opio, ¿no? Donde Gran Bretaña, que al lado de China es un país pequeño, sin embargo, claro, sus avances tecnológicos le permitieron ganarles 2 guerras. Machine guns. Claro. Hombre, tenías machine guns para China. Sí, no, machine guns sí que al final hubo bastante. Sobre todo, además, los ingleses ahí pusieron se la jugaron bien. O sea, entonces tenemos
toda la parte de comercial está yendo a China, o sea, toda la plata se está quedando, porque al final todo, sobre todo en este caso, como comentaba antes Miguel, España y otros países también se dieron cuenta de que la plata estaba en China, se estaba quedando en China, pero realmente ese comercio no volvía, es decir, los chinos no compraban al resto del mundo. Entonces, ante esta situación, la reina Victoria decide, a través de las empresas que empiezan a utilizar un poco a nivel como empresas y su propia familia empiezan a hacer gestiones para generar o cambiar un poco las tornas, ¿no? Que los chinos pudiesen comprarle algo también a Inglaterra, y se les ocurre, a mí me parece una de las cosas más maquiavélicas de la historia. O sea, de verdad, cuando leí esto dije, hay que hablar de esto en Bram Stoker, me da igual que sea un banco y que vengan luego unos sicarios colombianos a matarme. Claro, y por eso nos has traído a nosotros contarlo. Para que se repartan. Claro, hombre, si hay tiros, vencerás, no quiero ser egoísta, si tiros... Repartimiento de sicarios, muy bien, vale. Que bueno, que en realidad no es tan diferente de lo que hacen los talibán, por ejemplo. Joder, es que, bueno, ahora hablaremos más, pero ya viendo un poco esto y viendo los ingleses lo que hicieron, lo que hacen, y luego pensando que los americanos son ingleses, son descendientes de ingleses, digo, estos llevan siglos haciendo exactamente lo mismo. O sea que me parece muy, muy heavy. Pero cuéntanos, Miguel, ¿qué se les ocurre? Bueno, empiezan a ver que sobre todo las clases populares chinas, sobre todo las clases populares, empiezan a encontrar así un poquito, les empieza a dar un poco de picorcito el opio, por lo que sea. Claro, les da un picorcito. Bueno, hay que decir que el opio viene de la dormidera, de la amapola, y es muy rico. Evidentemente es un sedante. De ahí viene la morfina, de ahí viene la heroína. Y claro, por lo que sea, los chinos empiezan a consumirla y por lo que sea se enganchan. Que supongo, parece ser. Supongo que el primer barco sería gratis, ¿no? Y el resto ya se lo cobraron. Claro. El primero, claro. Lo primero era la cata, que les daban la buena, les daban el opio bueno y después claro, ya le daban el malo. Se lo colaron. Claro, esto funciona así desde hace toda la vida, como el que se pone en la puerta de los colegios. Sí, sí. Claro, entonces hay que ver que la zona, con su centro en Afganistán, pero esa zona es muy rica en opio. O sea, entonces, claro, dijeron, pues vamos a vender la mierda que crece aquí o la vamos a vender. Y claro, ¿qué pasa? Eso, que también lo hablábamos en el capítulo de Afganistán, además de mucha riqueza para los británicos, a China le crea un problema, porque ahora tiene mucha población yonki. Está feo que nos riamos, pero es que... Joder, está feo. Mucha población yonki. Bueno, ya están muertos los chinos del siglo XIX. Los chinos yonki ya están muertos. Era como la movida madrileña, pero en China, ¿no? Era así un rollo. Claro. Sin Alaska. Claro. El problema de eso es que había mucho yonki que estaba dando el poco dinero que tenía a los británicos que se lo llevaban puesto así, ¿sabes? O sea, básicamente era la primera red de narcotráfico profesional del mundo. Esto es así. Es que a mí me flipa que sea un estado, un país, quien establezca esto y que le cree a otro país una necesidad, además tan chunga como en la droga, para enriquecerse y, bueno, sobre todo para que no se enriquezca tanto como lo están haciendo los chinos. O sea, me parece flipante que se llegue hasta ese extremo, hasta dónde pueden llegar los intereses de un país. Por eso te digo que lo de las Torres Gemelas y todas estas historias de falsa bandera, es que me las creo todas, porque viendo esto me lo creo todo. O sea... Conspiranoia. Hay una movida también, lo del hombre en la luna. Bueno, no entremos ahora. Sí. Si queréis hablamos de dónde está Jesús Gil. Hostia. Por favor. Mamá. Este podcast es una iniciativa de Bram Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com. Pero también, al final, estaban haciendo un poco meter dinero en China y sacar su dinero otra vez, ¿no? Es decir, era como retomar todo el dinero que estaban metiendo dentro. Bueno, era sobre todo sacarles lo que no estaban sacando. O sea, es lo que decíamos, no encontraban algo... A ver, no estamos diciendo que no se vendiera nada en China, pero que la diferencia entre lo que China vendía a los occidentales y lo que los occidentales vendían a China era, bueno, pues como ahora.
básicamente. Solo que ahora China ha aprendido y se está quedando con países directamente, Claro. por lo que sea. Pero claro, era un déficit comercial brutal y eso no interesaba tampoco a los occidentales porque eso, sobre todo el oro y la plata, pero cualquier medio de riqueza se quedaba allí o apenas se conseguía. Pero con el opio empezaron a sacarles el dinerito y claro, el opio, cuidado el tema. Sí, sí, sí. Barato no es, la droga buena, barata no es. No es verdad. Me han contado. Lo sabemos todos, sí. Es una voz Me popular. han contado. Sí, además ellos sí que tenían droga buena porque los ingleses por aquel entonces tenían toda la zona de India, que es donde estaban ya empezando con toda la explotación del té y demás, que además fue la excusa que utilizaron para Claro. introducir el opio en... Es que esto me parece la Es como cuando se vende perejil por marihuana, pues más o menos. Claro, No, pues, hecho toda la vida. igual... Bueno, iba a decir una burrada. Dila, No, hombre. no, que es mi podcast, cuando falla el vuestro Podcast lo en digo. serio, claro. Perdón. No, pero sí, Claro. sí que es verdad que claro, lo tenían todo súper bien organizado. O sea, los británicos estaban viendo un poco datos de cómo cargaban los barcos y metían aproximadamente 15 toneladas. O sea, solamente en 1730 habían metido en torno a unas 15 toneladas. Pero es que en el 73, en 1773, o sea, poco más de 50 años, ya habían metido 75 toneladas de opio ahí a saco. Y es que, por lo visto, además es que... Hombre, en el maletero, entre las ruedas, bajo el volante, esto es así. Claro, sí, es que por lo visto había cajas de té y entre medias pues iban metiendo ahí y además lo tenían estipulado de cuántos kilos entraban en cada uno de los barcos. O sea, era una locura. Claro. Como no había perros en la frontera, ni en los aeropuertos, ni en los puertos, pues claro, pasaban. Sí. pasaban. A ver, esto me acuerdo además en Brand Stoker hemos hablado de otra marca que estuvo viviendo esto, que fue la marca Lipton Tea, que estos empezaron igual. O sea, el señor Lipton lo que intentó fue democratizar un poco el tema del consumo del té, porque era como muy de lujo. Y él lo que empezó es dijo, bueno, ¿qué están? ¿En la India? Bueno, pues voy a comprar mogollón de plantaciones de té en la India y voy a empezar a construir o a levantar yo fábricas de té y elaboración de té y demás. Y reventó los precios, o sea, porque el consumo vio que estaba siendo brutal y además estaban súper caros, no bajaban, y por democratizarlo pues cogió y se lió la manta a la cabeza y creó la empresa Lipton Tea. O sea que... Bueno, el té también fue uno de los causantes de la independencia de los Estados Unidos de Gran Bretaña, por ejemplo. Ojo, hostia, ¿verdad? La Revolución Americana empieza como tal, el conflicto empieza cuando los británicos prohíben a los americanos comerciar con el té, a los norteamericanos comerciar con el té, porque eso es un monopolio de la Compañía de las Indias Orientales, Hombre. británica, por supuesto una concesión real a una empresa muy ligada a la monarquía británica, por casualidad también. Y los británicos aún así empiezan a traficar con él ilegalmente porque la ley no lo permitía. La Compañía de las Indias se quejó al rey, el rey mandó soldados allí para asegurar que el único té con el que se comerciaba era el suyo y demás. Y al final, como una medida de protesta, los americanos cogieron un barco que había llegado cargado de té y le tiraron todo el té al mar, también te digo. Sí. Que... Luego le echaron un poquito de limón, pero y así fue como pues la cosa empezó a tensarse hasta que estalló la guerra de independencia de los Estados Unidos. Sí. Mira, ya tengo aquí el dato. Mira, tenían en cada embarcación metían unas 2.000 cajas de té, incluían 70 kilos de opio en cada una de ellas. Joder. O sea, que lo tenían todo súper organizado. Ahí, bueno, de hecho, invito a la gente que se meta en nuestra página web, brandstoker.com, Que entre. para que vean la... Clica. Aquí en brandstoker.com. para que vean las fotos, sí, que tenemos cosas. Y de hecho, tengo una foto de un albarán donde queda recogido, estipulado esto. Y entonces, por lo que sea, al final, en 1829, resulta ya que la mayoría de mucha gente de China, el tema del opio estaba en auge en China, había mucha gente enganchada y empezó a ser un problema de Estado. O sea, hasta el punto de que el propio emperador Dao Wang tuvo que prohibir el consumo de opio y su comercialización porque la gente se estaba muriendo. O sea, había un enganche brutal, ¿no? Solo que por lo que sea a los británicos les dio bastante lo mismo. Es que esto también me parece de traca, ¿no? Que por lo visto mandaron a un secretario de Estado para hablar, que le escribió una carta a la reina Victoria diciéndole, mire usted, por favor, deje de darle droga a mi gente, que se me están muriendo los chinos.
Y cogió y la reina Victoria, o sea, los ingleses que son la leche, le da la vuelta a la tortilla y empiezan a decir que no, que es que China está intentando boicotear el comercio inglés. Claro, el hombre este le decía que, "Ay, por favor, mira, si siguen mandándonos droga, vamos a quemar los barcos que vengan con droga". Y la reina Victoria se le calentó la boca y dijo... Y mandó las machingas. Sí, y la mandó a saco. Sí, así. Así estalló la primera guerra del opio, que si no recuerdo mal era 1839, creo, o por ahí, o 38. Muy bien visto. No muy recuerdo bien, exactamente. muy bien, exactamente. Hombre, sé que es en uno de esos 2 años, pero No, no que es más. lo has dicho bien, hombre. Ah, vale, pues gracias, Mario. Nada, Mi refuerzo positivo. Ahí está. Y claro, básicamente es eso. China quiere impedir que Gran Bretaña siga metiendo opio en su territorio, porque además, claro, el gobierno británico, como tú dices, les está desafiando, les está diciéndole al emperador de China que lo que él dice no vale de nada, porque él quiere prohibir el consumo de opio, pero allí siguen metiendo opio y los chinos siguen dándole candela un poquito al tema. Y efectivamente lo que pasa es que al final resultó esa estrategia de la reina Victoria, que sí que es un poquito maquiavélica, era un win-win. O seguimos comerciando y seguimos ganando pasta, o vamos a una guerra, y evidentemente en la guerra los británicos son muy superiores porque tienen un armamento, una preparación de su ejército y una tecnología muy superior a las chinas. Y pues eso. Entonces, ¿qué pasaba? Al vencer en la guerra, el que gana la guerra impone un tratado de paz al perdedor. Con lo cual, a través de ese primer tratado de paz, el tratado de Nankín, le va a imponer, pues le va a obligar a China a abrir 5 de sus puertos al comercio británico, donde los británicos van a tener carta blanca para meter ahí lo que les dé la gana. Es que me dan pena los chinos. Y entre otras cosas, también les saca el control de Hong Kong, de la isla de Hong Kong, que va a operar como puerto. Vamos, de hecho, les obliga a China a cederle Hong Kong a perpetuidad. El tratado de Nankín dice eso, o sea que esa isla iba a ser para los británicos para siempre, hasta que hace no demasiado tiempo Gran Bretaña decidió renunciar a la soberanía, también teniendo que ahora mismo, si hubiera una guerra entre Gran Bretaña y China, quizá ahora las tornas se cambiarían un poquito. O sea que, es verdad, o sea pero, que el jaleo este de Hong Kong viene de ahí, o sea, viene de la guerra del opio. Claro. Hostia. Claro, pero igual que Macao. Macao era una colonia portuguesa cedida a través de los tratados con China, que al final pues Portugal renunció a su soberanía y se la devolvió a China. Por exactamente lo mismo. Todo tiene el origen en estos tratados. Se firman muchos tratados con potencias asiáticas, entre potencias occidentales y territorios asiáticos, que se conoce con el nombre genérico de los tratados desiguales. Vaya. De los cuales, claro, que ya te dan una pista a lo mejor. Sí, el nombre. Claro, porque evidentemente la superioridad militar occidental daba a todos estos países, repito, a Francia, a Estados Unidos, a la propia Rusia, les daba una superioridad sobre estos países que prácticamente les podían obligar a hacer lo que quisieran. Una de dos, o me dejas hacer lo que quiero, o vamos a una guerra donde te voy a obligar a que me dejes hacer lo que quiero. Claro. O sea, entonces interesaba como más quedarse con puertos específicos que, por ejemplo, hacer invasiones, como se han hecho en otras guerras. Es decir, igual a Inglaterra no le interesaba invadir China por el mamotreto que se llevaba para casa. No, y que no, claro, y que también, o sea, no lo sé, esto ya es una suposición, pero claro, no es lo mismo meter opio en un país que no es el tuyo y tener drogadictos que no son tuyos. Si conquistas China, a partir de ese momento los drogadictos son tuyos ahora. Te toca celebrar el Yom Kippur. Mejor los drogadictos de otros países, sí, es verdad. Claro. Bueno, ellos lo que quieren es sobre todo los intereses comerciales. No tienen, pero si te acuerdas cuando hablamos de Afganistán es igual. Ellos no tenían ningún interés en quedarse en Afganistán. Sí, ellos lo que querían era simplemente asegurarse que Rusia no les tocara las narices y poder seguir con su movida en la India y estas cosas. Y con China lo que les interesa es el comercio, no conquistar ni controlar el país. Con este tratado, con este primer tratado, lo que les obliga es, pues eso, a cederles 5 puertos donde los británicos van a poder operar como les dé la gana, sin ningún tipo de control y nada. Por ejemplo, el más importante de ellos, por ejemplo, el de Shanghái, que tiene que ver también con HSBC, por cierto. Claro, es verdad. Sí. Y así acaba la Primera Guerra, pero claro, el opio sigue siendo un problema y estallará una segunda donde otra vez ganarán los británicos, donde este tratado se va a hacer todavía más duro, en la Convención de Pekín. Es decir, la otra vez eran 5 puertos. Ahora, con el nuevo tratado, después de la Segunda Guerra, te voy a obligar a que me dejes comerciar
en tu país libremente sin que me toques la nariz. Joder. Y además ahí es cuando empieza ya si antes ya se estaban cebando y era todo maquiavélico, ahora ya, o sea, es ya a cuchillo, vamos. Y es cuando empiezan... Bueno, ejercen de potencia. Al final, el espíritu o el pensamiento de esta época de las potencias occidentales sobre estos países atrasados, según ellos, y casi incivilizados, es ese. Bueno, pues voy a imponer mi modo de vida. ¿Por qué? Porque soy lo suficientemente fuerte como para poder hacerlo. Sí, total. Y de hecho ahí es cuando entran en juego ya todas las empresas que ven ahí que hay un filón y todas las empresas muchas empresas de Londres van para allá a ramplar con todo lo que puedan. O sea... Claro, es que tras la Segunda Guerra es que se abre el comercio. O sea, Reino Unido tiene vía libre en China. O sea, puede hacer lo que le dé la gana. Y eso hay mucha pasta ahí. Y por eso muchas empresas ya creadas en Londres van allí, empresas francesas, porque en la Segunda Guerra del Opio Francia se mete en la guerra del lado británico, claro. Bueno. Porque también tiene intereses en comerciar con puertos y en la zona de Indochina, como digo, que está cerca. Rusia algo pesca, Estados Unidos algo pesca. O sea, quiero decir, ahí esos países que firman esos, que no fue solo China, pero sí principalmente China, también le pasó a Japón o también le pasó a Vietnam, firman esos tratados porque no les queda más remedio. O sea, tienen que ceder porque si no, lo que se enfrentan es a la destrucción. Entonces, claro, ahí empiezan a sacar mucha pasta, empiezan a explotar esos países, el comercio, las materias primas, a los trabajadores, a la gente humilde de esos países, y eso da muchos réditos económicos. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, Hong Kong se convierta en el centro comercial de Gran Bretaña en el Pacífico. Esto es así. Sí. De hecho, el puerto de Hong Kong lo crearon los ingleses, precisamente por eso, porque para ello era el control de todo. Bueno, además es que justamente por aquella época se había conseguido poner el primer barco de vela a vapor de Inglaterra a China. Entonces eso abrió la veda para que el comercio fuese todavía mucho más rápido, y fue lo que le llevó a crear un montón de empresas de estas típicas británicas, ¿no? De la Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, cosas así, de estos nombres así rimbombantes, pero al final eran empresas de explotación, ¿no? Y fue un poco aquí realmente es donde está el origen, porque hemos venido a hablar del banco HSBC, ¿vale? Llevamos una hora de chapa, pero vamos a hablar del banco HSBC. Y es un poco el origen de precisamente esta compañía que terminaría convirtiéndose en la famosa P&O, que seguro que por el nombre no suena, pero si os metéis en plan esto, que veis el logo, lo vais a ver, habéis visto millones de veces, yo por aquí en Madrid, por Méndez Álvaro, que hay un montón de depósitos de estos, de containers estos gigantes, habéis visto ese logotipo, seguro que es un logotipo así con una especie de bandera azul, amarilla, roja y blanca. Pues esa empresa empezó aprovechando esa tecnología pues para hacer cruceros. De hecho empezaron creando cruceros hasta Gibraltar, a Malta, a Alejandría, y como vieron que la cosa funcionaba, dijeron, coño, pues si estamos vendiendo opio, estamos trapicheando con el opio, vamos a utilizar estos barcos para mover el opio. Y así es como empezaron. Sí, ese fue el origen realmente de la compañía. También te digo, un crucero a Gibraltar, Es que era suya. Es que como era suya... Hombre, ya, pero quiero decir, o sea, hay que ver cómo se vende eso. A ver las maravillas. A ver unos monos y un pedrolo. El peñón, muy bonito. Sí. Y además estos es curioso porque Perdón, me imagino al matrimonio típico de británico diciendo, ¿qué crucero cogemos? ¿A Alejandría o a Gibraltar? Gibraltar, of course. Era pues lo que es el crucero no era el premium, o sea, no era el crucero Peñazo. No, perdón, no quería entrar por ahí. Pues bueno, pues hablando de la P&O, y aquí por fin vamos a hablar de los carlistas, por fin. A mí me ha flipado porque esta empresa empezaron así con el tema de los cruceros, empezaron después con el tema del opio, y ya se les fue la cosa de las manos y empezaron a traficar, empezaron a hacer rutas comerciales entre España e Inglaterra.
y aprovecharon básicamente esas rutas para nutrir de armamento al ejército carlista. Bueno, ya también creo que en Portugal también andaban con guerras civiles y tal, y también empezaron a meter ahí armamento. O sea que el negocio era, o sea, no había nada bueno. O sea, realmente nadie vendía todo. Sí, pero te das cuenta, ¿no? La droga para otros y para nosotros las armas. O sea, cuidado. Las machine gun para los carlistas. Nos hubiera oído de otra manera si nos hubieran endrogado. Hubiera cambiado mucho la historia de España, ¿eh? Sí. Pues mira, a lo mejor en lugar de Gibraltar tendríamos Hong Kong y los chinos tendrían Gibraltar. Pero el asunto es que en una movida así, o sea, cuando hay un conflicto así, y sobre todo ahora visto con la perspectiva de la historia, ¿no? Que te permite analizar un poco las cosas de otra manera. Los ingleses en aquel momento estaban aprovechando esa mentalidad de conquista y de invadir realmente, y aprovecharon con sus empresas un modelo de conquista distinta que era a las guerras o los conflictos bélicos, que aún así tuvieron algunos con las guerras, pero cuando ya tenían todo controlado, ya habían conseguido esos acuerdos comerciales con China, comerciales entre comillas, empezaron a meter ahí a sus empresas a sacarlo la pasta a expuertas, ¿no? Y en ese caldo de cultivo, pues es donde aparece el famoso Thomas Sutherland, que es un tío que empieza a trabajar en Londres, que en las oficinas de P&O, y de repente, bueno, pues es el típico perfil que empieza a prosperar dentro de la compañía, y al final le mandan de superintendente a Hong Kong para supervisar la construcción del puerto de Hong Kong. Y claro, además era un puerto que era de P&O, o sea, que luego posteriormente, claro, eso era usufructo, digamos, de la corona inglesa, pero realmente el promotor y el que puso ahí todo era capital privado, eran los tíos estos de P&O, ¿no? Que además a mí me llamó mucho la atención, porque eran unos años en los que, pese a las restricciones, el 70% de los barcos que iban a Hong Kong seguían trayendo opio de India. O sea, era una salvajada, ¿no? Y este tío, pues el señor Thomas Sutherland, pues es el que ya ve aquella situación justamente después de la Primera Guerra, estamos en 1865, y ve la oportunidad de, bueno, si tenemos un puerto, tenemos el opio, esto va de cojones, y vamos a crear un banco para regularizarlo todo bien y darle un poco como quería hacer el José Luis Moreno, ¿no? Tengo ya toda la mandanga ya. Sí, sí. Vamos a crearnos un banco que ya es lo siguiente, ¿no? Es el level up, ¿no? Y es lo que hizo, y lo que hicieron. O sea, el origen del banco está ahí. O sea, crearon un banco para financiar toda la parte del opio que venía desde China. Y un show de marionetas también hizo, ¿eh? Que sí. Eso no sale. Hombre, por algo José Luis Moreno creó a Rockefeller. Por algo. Ahí está. Sí, señor. Que sí, que era un poco además para gestionar la ingente cantidad de negocio que requería que muchas de las propias empresas que se instalaban en la zona o que iban a la zona a aprovechar el negocio comercial, pues necesitaban recursos financieros, necesitaban casas de cambio, o sea, quiere decir, claro, supo aprovechar todo el jaleazo que se estaba montando y que se montó a partir de la guerra del opio, claro. Pero bueno, también hay que pensar que los británicos empezaron a ser grandes a través de la navegación y del comercio. En realidad es su modo de vida. Son una isla que no destaca especialmente por su agricultura, su territorio no es excesivamente rico en eso. Y viven o sea, ellos explotaron como potencia a partir de la navegación, del comercio, sobre todo el comercio exterior. Ellos necesitaban de otras potencias porque ellos no podían producir todo lo que necesitaban, y luego a partir luego de la industria, cuando empiezan a desarrollar su revolución industrial en el siglo XIX, al final los británicos hicieron para lo que estaban programados para hacer. Sí, total. A mí me flipa sobre todo viendo un poco la evolución del banco del HSBC. De repente, bueno, no sé si lo he dicho, el origen del nombre, creo que lo tenía por aquí, bueno, luego lo diré. Hong Kong and Shanghai Banking System, Banking Center. Eso es. Algo así. Pues viendo un poco su evolución, joder, empezaron con la venta del opio, después empezaron con las especulaciones, bueno, que parece que estamos hablando del siglo XIX y XVIII-XIX, pero realmente el HSBC no pisa
aunque siendo un banco de origen inglés y londinense, su sede no llega a Londres hasta después de todo el rollo este que hemos contado de lo de Hong Kong. O sea, Claro, cuando los británicos renuncian a la soberanía de Hong Kong. Entonces se tiene que trasladar a Londres porque es un banco de capital y origen británico. claro, y aún así, o sea, siglos después siguen con ese halo de tufillos, de movidas chungas turbias que hacen, de manipular el mercado de los tipos de interés del euro, trampear con lo del LIBOR, la lista Falciani. El lavado de dinero. Claro, o sea, del dinero del narcotráfico, o sea, que es que... Del narcotráfico, han tenido relación con las mafias italianas, han tenido relación con las mafias de tratado de blancas del este europeo, o sea, quiero decir, han tenido con las mafias estadounidenses, sí, se han relacionado con lo mejor. Han modificado muy poco sus normas de estilo también desde que se crearon, en plan, pues oye, siguen manteniendo lo del opio. Pero por vaguería. Los principios de la por empresa, vaguería, claro. Lo que va bien no lo toques, ¿no? Si esto ha funcionado, coño. Pero además hay cosas que no me entran en la cabeza porque, joder, si le ponen, por ejemplo, el tema de que le ponen sanciones financieras a Irán y estos tíos se saltan a torear todas las leyes internacionales y les siguen financiando. Pero ¿cómo se puede permitir eso? O sea, no hay ningún... Bueno, porque Joder, se supone que ahí tenemos un montón de organismos reguladores de banca a nivel europeo y mundial y estos tíos siguen exactamente haciendo lo que les sale los huevos. Bueno, organismos reguladores tampoco hay tantos. O sea, por lo menos no hay tantos con poder como para poder hacer algo. Esa es la cuestión. El problema es que HSBC, como otros bancos, que esto no solo lo hace HSBC, sobre todo esto se ha descubierto, la lista Falciani, si no recuerdo mal, es de la época de la crisis, cuando se descubre que todos los bancos que tienen unos agujeros como los de las obras del Bernabéu, resulta que han estado metiendo dinero, pues eso, dinero ilegal, lavándolo y bueno, o sea, unos negocios muy truculentos, entre otras cosas porque también tiene mucho que ver con las políticas que se empiezan en los 80 y en los 90, Margaret Thatcher, ya que hablamos, otra mujer británica que hay que conocerla, que empieza a dejar de mirar a los bancos, empieza a desregular la actividad financiera y empieza a decir a los bancos que bueno, que mientras hagáis riqueza y deis riqueza a este país y deis puestos de trabajo y estas cosas, voy a hacer un poco la vista gorda. Y el problema de esto, la cuestión de esto es que hay los grandes bancos, que, si no recuerdo mal, HSBC, bueno, está en el top 10 seguro, no sé si es el séptimo o el octavo banco del mundo, en Europa sé que es el segundo, solo después del BNP Paribas. Es que estas grandes entidades financieras que financian estados, que financian gobiernos, que financian de todo, tienen una capacidad de influencia y de salirse del radar que otras empresas no tienen, claro. Joder, qué fuerte me parece. A mí me alucina que, o sea, pensamos que está todo súper controlado y que realmente cuanto mayor es el volumen de la empresa, más sorpresa. Y seguro que sí, porque no es tan muy visible la historia de muchos bancos, pero seguramente esto te lo puedes encontrar en la mayoría. O sea, todos los que son de esta época, que no, hombre, un banco que ha nacido en los 90, la Caja Almendralejo, pues no. Pero algún banco de estos que tienen un origen en esta época, seguro que tienen rollos chungos con guerras, con financiaciones rayas. Bueno, quiero decir, podemos mirar el origen de varios bancos españoles que vienen a partir de los grandes capitales que retornan desde Cuba, cuando perdemos Cuba en 1898, que precisamente esos dineros, esos patrimonios, no se habían creado de la ética, precisamente. Metamos más bancos, por favor, en el saco de la mierda para ver si ya nos vienen más los sicarios por todos lados. No, pero hay que hacer una reflexión, y es que es verdad que nuestros sistemas económicos actuales, a nivel global, dependen de los bancos. Cuando llega la crisis de 2007 y todo el mundo se escandaliza porque rescatamos bancos, es que si ahora mismo los bancos desaparecieran, habría que ver esto. O sea, volveríamos, no te voy a decir a la edad de piedra, pero poco menos. Porque son, por decirlo de algún modo, son los que hacen fluir el dinero en las venas de la economía global. Ya. Sin estos instrumentos financieros, tú ten en cuenta que si quisieras comprarte una casa y no tienes el dinero, ahora tú vas a un banco y comparas condiciones y pides un crédito a un banco. Si no, tendrás que encontrar a alguien que decida dejarte el dinero, tendrás que negociar tú tus condiciones. O sea, quiero decir, volveríamos un poco a lo que hacen los chinos. Los chinos hacen eso, le financia el padre, me voy a comprar una tienda, toma, tío, te dejo el dinero y te lo voy financiando yo poco a poco.
Pero sí que es verdad. Tengo un colega, macho, que hablando un poco de esto, que trabaja en Accenture y está llevando el tema de BBVA y demás. Y me comentó, me lo ha dicho ya varias veces, pero que tienen un plan de que no sé si es antes de 2030 o algo así, que el dinero físico va a desaparecer para poder controlar todas esas transacciones a nivel digital. Bueno, es que el dinero electrónico es el que deja rastro. Es que el problema siempre ha sido, o uno de los grandes problemas ha sido el dinero físico, el dinero líquido, porque eso es difícil seguirle el rastro, y por eso, por ejemplo, el Bitcoin genera un problema a los estados. Claro. Porque el Bitcoin precisamente lo que intenta es tapar los rastros. Por eso el Bitcoin ahora mismo lo utiliza en El Salvador. Chinga. Y lo utilizan las organizaciones de narcotráfico, todo esto. Puedes claro. comprarte tanques y eso tampoco es muy útil ahora en el día a día, pero de momento, útil de momento, ya veremos. Claro. Ya veremos. No, yo creo que a la guerra al Bitcoin se le va a declarar dentro de poco. Entre otras cosas porque además es una moneda que queda fuera del control de los estados. Cuidado, primicia, que estás lanzando. Hostia. Ahí... No, pero si esto ya lo he dicho en nuestro podcast, Mario. ¿No bueno, me escuchas, pero o qué? está saliendo fuera también de nuestro entorno. Vale. Vale. Vale, perdón. Está ganando en nuevas audiencias, sí señor. Claro, Bien jugado, Miguel. Muy bien. No, sí, yo creo que o sea, todo el sistema de los blockchains y todo esto, o sea, yo creo que eso es el futuro. Y el tema de la pasta, al final, con la cantidad de intereses que hay, yo lo que pienso es que querrán controlarlo, aunque todo sea trazable y tenga toda su trazabilidad y demás de dónde se mueve el dinero, pero quien puede ver esos movimientos no es todo el mundo. O sea, serán los banqueros, los bancarios, o llámalo como quieras, ¿no? Las determinadas entidades que puedan hacer esos seguimientos. Por lo tanto, estaremos hoy un poco, pringaremos los de siempre, pues los que nos chupamos la subida de la luz y todo lo demás. Y a los que nos venden el opio. Sí. Luego te equivocas con el trimestral del IVA y a ti te cae la de San Dios. además que sí. Bueno, pues ya estamos llegando ya al final, ¿vale? Llevamos ya una hora larga de charla. Sí, es lo que pasa cuando invitas a esto. La también, turra. Me gustaría hablar un poquito de branding, Hombre, de lo que... por lo que sea. Por lo que sea. Sección, esto también es branding. Nos hemos hecho ya con el control de algún podcast. También hay que decir que ese podcast ha cerrado a partir de nuestro paso. Ya me lo han dicho, llamaba... ya sé, la constante. Me vais... Vaya. Pero porque no podían alcanzar más alto. Ya habían tocado techo y ya peor no se puede, mejor no se puede. Y esperemos que no. Ahora que he salido de iVoox Original y me entra gente de Spotify, no me jodáis. Bienvenido al mundo real. Al mundo verde. Bueno, a mí me gustaría hablar de lo que es la marca HSBC, porque es una marca muy reconocida, que la ves así, parece una cosa un poco rara, ¿no? Que es como un cubo con unos triángulos un poco extraños. Yo creo que todo el mundo la tiene en mente, ¿no? Y si no, de nuevo que se metan en la página web de brandstoker.com, porque vais a poder ver el logo y la evolución del logo desde el origen, ¿no? Es como una pajarita. Es como una pajarita, ¿verdad? Es como una pajarita blanca y roja y abierta, ¿no? Y al final el origen un poco es el escudo de armas del Reino Unido. O sea, originalmente, como era toda una empresa como del Estado, pues es el escudo de armas de la casa real. Y luego ya fueron añadiendo elementos, por ejemplo, el famoso león rampante, ¿no? de la casa real, el arpa por Irlanda, los leopardos de Inglaterra, el unicornio por el opio. No sé por qué es lo del unicornio, pero tiene ahí un unicornio. Por fliparse, siempre se hacen las cosas por claro, por Escocia, el unicornio es por Escocia. Y país mítico donde los haya. Sí. País venderían opio allí. De leyenda. La historia es que fue evolucionando y pasó algo muy curioso, y es que como los veleros que iban con el opio tenían los bancos de su nacionalidad, como la mayoría de la gente que los marinos eran de Escocia, llevaban la famosa banderita de Escocia. Entonces, las empresas que se fueron creando por allí, como la de P&O, por ejemplo, o la del HSBC, pues iban haciendo esas aspas, recordando un poco el origen de la bandera de Escocia, ¿no? Y hay una cosa que me flipa,
Y es que el primer escudo original de la compañía tenía 2 veleros, ¿no? Uno de ellos era y luego tenía un junco de estos tradicional chino, ¿no? Apelando a su historia comercial marítima. Y luego además tenía un lema que es que ya me parece la leche. Bueno, es uno de los lemas de la Orden de la Jarretera, ¿no? Que dice así: Oni soit qui mai y pense, ¿no? Que quiere decir como que la vergüenza caiga sobre aquel que piense mal de ello. Que tiene cojones que vosotros precisamente. Y luego además tiene otro lema que es el de Ricardo I, que dice Dios y mi derecho. O sea, esto por mis cojones yo hago y deshago lo que me sale a los cojones. Y lo ponen ahí tan pichi, ¿no? Y nada, bueno... Cuando crearon el logo con los 2 veleros iban cargaditos. Por supuesto. Sí. De hecho, además, la web he puesto un poco la evolución de la marca porque fue desde 1865 hasta la actualidad, un poco de dónde viene un poco todo, y ahí se puede ver la inspiración de la Cruz de San Andrés y demás. Y luego también hay algo ya... que con esto es ya casi con lo que, si queréis, podemos cerrar. A mí esta marca, sobre todo, por lo que me llamaba la atención, es que además está hecha por un gran diseñador de marcas, uno de los grandes del branding, ¿no? Y es que, bueno, el diseño de este logotipo, el rediseño, digamos, una de las últimas evoluciones, la más potente, la que le da la identidad actual realmente, la de la pajarita que decía antes Miguel, es de 1983, el año del señor Girón. Buen año. Y tiene que, bueno, se lo debemos al mítico diseñador austriaco Henry Steiner, ¿no? Este tío le conoceréis porque ha diseñado marcas como IBM, Hoteles Hilton, Dow Jones, muchísimas. No me gusta ni una, Voz Populi. No me gusta ni ¿No una, te gusta? No sé cómo lo hace Steiner. Joder, no. O sea, ¿son efectivas? Sí. ¿Cumplen su función? Sí. A mí no me IBM, gusta. oye, IBM. a ver si voy a tener que cortar esto, Miguel, no me digas esto. IBM es un marcón. No me jodas. Es un marcón, tronco. A nivel de marca es de lo mejorcito que hay ahora mismo. Oye. Que sí, que te estoy picando, tonti. Sí, Miguel es muy fan de Steiner. Tiene toda la casa... Sí. Te ha puesto detrás unos cuadros así que tiene random, pero tiene toda la casa llena de logos de este señor. Sí. Ya me gustaría verlo. Ya estoy viendo ahí, tiene ahí uno de Hop, que estoy viendo ahí que tiene detrás un cuadro de Hop. Eso es porque le va mucho el mindfulness y tiene que estar tranquilo y relajado. Sí. Pero sí, tengo todos los logos de Steiner, los compré en la Plaza Mayor. Había un hombre ahí haciendo logos. Estaba retratando logos, ¿no? Sí. Lleva un logo, se sentaba, le retrataba. Y la carpeta forrada. Antes la tenía con los personajes de compañeros, ahora ya lo ha forrado con la cara de Steiner y sus logos. Muy bonito es. Ven. A ver si un día hablas del logo de compañeros. Sí, hombre, hacemos otro monográfico. Joder, ahí también Movianopio, creo, ¿eh? O sea que cuidado. Hace poco se han reunido, además, todos han hecho otra... Fíjate, porque se le estaba acabando. La mandanga. Bueno, por favor. Bueno, nada, sí... Que esté serio. Este podcast era serio hasta hoy, ahora que vamos en caída libre. Bueno, que sobre todo a mí lo que me interesa es que la gente sepa la historia de dónde viene una marca tan curiosa, cómo surge todo, cómo surgen estas grandes marcas que nos acompañan en la actualidad, que vemos anuncios, le vemos en prensa, la vemos ahí brandeando eventos deportivos y que lo vemos tan, bueno, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, y de repente resulta que tienen, pues eso, orígenes tan turbios como este, ¿no? Y además que es curioso, pero si te metes en la web de la compañía, buscas información no dicen nada de esto. Hombre, no digo que vendan droga, ¿sabes? Claro, molaría. Un PayPal, un Patreon para los que quieran droga. Préstamos, planes de jubilación, acciones, opio. Pero ni siquiera hablan de su presencia en Hong Kong. Coño, que han estado allí hasta hace 4 días. Ni siquiera... Con el nombre también. Claro, lo llevan en el nombre. El nombre tampoco lo ponen en ningún lado, el nombre completo. Es una pasada. O sea, lo tienen ahí medio, ¿no? Totalmente oculto. O sea que... Bueno, a lo mejor es que es una historia de la que no estaré tampoco demasiado orgulloso. A lo mejor. Por lo que sea. Pues esto es un poco lo que quería contar en este episodio, chicos. Que muchas gracias.
Qué maravilla. Nada, a Te ti. hemos boicoteado mucho. Me lo he ¿a que sí? pasado muy bien. Espero que la gente se lo haya pasado bien igual. Yo me lo he pasado muy bien. Simplemente, por favor, cuando te empiecen a llegar los comentarios de no vuelvas a invitar a estos dos payasos, por favor, pásanoslos amablemente porque nos gustan mucho ese tipo de Sí, cosas. yo conozco un chico que se llama Anónimo, que suele escribir mucho. Es un crack. Bueno, maravilla, es A un nosotros nos máquina. quiere también Es un bastante. pantera, sí. Oye, que yo muy encantado, perdona que es verdad, pero es que ya sabes que invitar a esto también es política, es que yo voy a hablar mucho en general, perdón porque No, me me pasa ha mucho, encantado. pero es que es un tema muy interesante, Muy es verdad que es un interesante. tema muy interesante. Claro que sí, y hemos citado por fin a los carlistas. ¿Cuándo vais a hablar de los carlistas en vuestro podcast? Estamos en ello ya, preparando. Está cuando suba el Patreon. Eso. Mira, para que veas, vamos a dar una primicia. Se la voy a dar yo también a Mario. Oh, genial. Creo que el siguiente podcast vamos a tener que hablar de Alemania, porque Merkel se va Ojo, Oh, y verdad. empieza una nueva era en Alemania y en Europa. Entonces tenemos que hablar. Ojo. Ya, le haremos Y entonces un homenaje. nombraremos a los banqueros alemanes. ostras. 14 horas hablando de Bueno, Merkel, vamos a este estar. podcast se emite el 6 de octubre. Estamos... Pues entonces ya se han celebrado las elecciones y probablemente a lo mejor nosotros hasta hemos sacado el episodio. Ya no lo hemos sé. hablado. Ojo. Hemos hablado, amigos. Ojo, un vaticinio, un Nostradamus. Alemania va a ser muy jodido el gobierno que salga, aunque me la voy a jugar a los socialdemócratas y los verdes. Ojo, los verdes, los verdes que van ahí en Alemania les da igual a izquierdas y derechas. Con tal de estar ahí, Sí, lo hablábamos también en un capítulo. Luego Es el lo Ciudadanos. otra vez, que es que los partidos verdes europeos no se inclinan tanto a izquierda o derecha, sino que aquí, digamos, lo verde se junta pues con Podemos principalmente, o esa política ecologista que quiere llevar a cabo el Partido Socialista se junta más con la izquierda, pero es que España, en Europa somos una rara avis. En Europa lo normal es que el Partido Verde sea una cosa y los partidos de izquierda sean otra. claro. Claro, si no, no sería España, seríamos Inglaterra o Italia o algún país. Seríamos a lo mejor un país avanzado. Claro. o algo. Pues muy bien, chicos, pues nada, que lo he dicho, que un placer, que me lo pase muy bien, que espero que a la gente que escuche este episodio le haya gustado, un episodio atípico, un caprichito que me apetecía tener y nada, que Miguel Rodríguez Club y Mario Girón del podcast Esto También es Política, uno de los mejores podcasts de política, de verdad, imparcial, los especiales de Cuba y Afganistán, oro. O sea, oro puro, o sea, son una pasada. O sea, si os pilla la Reina Victoria, os mete opio en el té, porque es una. Ojalá. Están muy. Están de lujo, todo muy bien explicadito, cronológicamente, en nuestro idioma, ¿sabes? Nada de tecnicismos ni cosas raras, sino que bueno, pues política normal para gente normal, para que la entendamos los gente normalita como puede ser yo. Y Hasta yo. No, y nosotros, eso te voy a decir. pues si no lo entendéis vosotros ya, que lo estáis contando, Bueno, no te creas, yo hay veces que desconecto cuando está hablando Miguel. te pones ahí con el buscaminas. Sí, yo hay veces que digo frases esperando que Mario no me pregunte. Claro. Pues lo dicho, que muchas gracias por venir a Brand Stoker y por explicarnos mejor la historia o ayudarnos a comprender mejor la historia del banco HSBC. Y nada, que por último, que dónde se puede escucharos, dónde podemos seguir, tenéis un Patreon, dónde podemos daros pasta para que seáis ricos y estéis ahí en prime time, Sí, en la tele. Desde hace. Tenemos una cuenta en HSBC. Eso te iba a decir. Desde hace años venimos financiándonos con HSBC por unas movidas que tiene. No, bueno, en la página esto también política.com a veces funciona, a veces no. O sea que bueno, si lo pillan de buenas, pues ahí está toda la información, el Patreon y todas estas cosas. Y en las plataformas habituales, en Spotify, en el maravilloso iVoox, en Spreaker y en todas estas. He oído que vais a firmar en exclusiva por Podimo, ¿puede ser eso? Que estéis ahí... Nosotros, ¿sabes? Tenemos una cosa muy clara y es que al final nos vamos a mover donde haya la pasta, ¿sabes? Entonces, si por lo que sea no viene alguien con un contratazo, mira, que no nos puedas escuchar en Spotify, es que nos la pela ahora mismo. Esa es nuestra política de calle que estamos haciendo ahora mismo y bueno, nos lo vamos a poner en el logo, ¿no? Como igual que el HSBC, nosotros también, nos la pela donde nos escuchen mientras que nos des pasta. Ese es nuestro objetivo. Sí, somos gente de principios. Javier Celaya, el jefazo de Podimo, escucha a Brand Stoker, o sea que Vaya. algún mensaje esto le calará. Bueno, Sí, pues hay una vamos a hacer- oportunidad de mercado ahí, ¿eh?
Vamos a hacer una cosa, vamos a grabar varios mensajes y entonces depende de dónde los subas, tú pon uno o pon otro, ¿vale? Nosotros para los de Spotify vamos a decir esto es la hostia, para los de Podimo también. Justo, no sé por qué se me ha cruzado un pensamiento que cómo me gusta Podimo, ¿eh? Sí, no. Lo tiene descargado en el móvil 3 veces, por si acaso alguna no funciona. Sí. Cada día miro a ver si lo toca actualizar, por si acaso. Sí. Bueno, chicos, pues nada, pues lo he dicho, que un placer y que nada, que Igualmente. seguimos escuchándonos. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, chao. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Bram Stoker, o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandstoker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. Hasta el próximo programa, ¡chao!